Soy gallego, pero nací en Canarias. Esto supone un conflicto familiar bastante grave. Y me falta una muela. Ahora mismo tengo un agujero, me la tienen que poner. Yo soy Manuel Burke y he venido a conversar con Gemma Escudero. Conversar, un podcast de Gemma Escudero. Muchas gracias por venir. Voy a empezar un poco haciendo homenaje a Buenismo y diciendo una confesión, y es que estoy nerviosa, muy nerviosa, más incluso que leyendo Bodas de Sangre con Alex García, que ha sido una de las últimas cosas que hemos hecho. Hombre, eso es para estar más nervioso. Sí. Lo superé bastante bien. ¿Sí? Pensaba que estaba más nerviosa y salí airosa de la situación. ¿Ah, sí? Y ahora estoy bastante... Pero de todas formas, las confesiones va de cosas malas sobre ti misma. Estar Toda la nervioso es razón. natural, no pasa nada. Toda la razón. No es nada Luego te haré alguna más miserable vergonzosa. de ti. A mí me gusta que confieses miserias. Luego te hago una. Vale, venga. Asquerosa, además. Luego te hago una. Bien. Tenemos aquí a Manuel Burke, cómico, actor, guionista, presentador, y te puedo seguir poniendo títulos como si fuera la Duquesa de Alba. Tampoco hay muchos más, ¿eh? Bueno, Ahí ya estaría, ¿no? has estudiado millones de cosas. Sí, hombre, pero no se me puede... Estudié estenografía, pero un mes. O sea, no, no puedes decir estenógrafo. Hay gente que se lo pone sin haber estudiado, Ya, pero ¿sabes? bueno. Ya. Y director de fotografía también. Sí, pero he estudiado, no he ejercido, con lo cual... Vale, te capto. También estudié un semestre de filosofía. Eso no lo he leído yo por ningún lado. Pues es que, claro, ya sería el que lo haya puesto es de loco, porque es como indagar en mi vida muy a fondo. Total, un poco enfermito. Sí. Me gusta siempre empezar un poco por el principio y es, bueno, un poco qué fue lo que te vinculó a ti al mundo del cine o del audiovisual desde el principio. ¿Cuál fue el vínculo que...? Desde pequeño, dices. Sí. Bueno, yo tengo básicamente dos líneas. Una, creo que a mis padres les gusta mucho el cine. No el cine muy de autor, no eran cinéfilos, pero sí les parecía un entretenimiento el que llevar a sus hijos y potenciar, y íbamos mucho al cine, veíamos muchas pelis en televisión. Mi madre es de esas personas que las disfruta muy pasionalmente, y mi padre les gusta, que no sé a quién se lo decía ayer, pero mi padre es mucho de pelis de mensaje. Si le tiene mensaje, le gusta. Entonces esto nos lo ha transmitido. No, esta peli me gusta, La lista de Schindler, tiene mensaje. No, entonces es verlo de una forma muy sencilla, pero creo que esa es la mayor parte de la gente que ve cine. Al final... Los cinéfilos son muy pocos, es una élite. Es una élite, y dicho en el mal sentido. Es decir, no hace falta ser cinéfilo para ver cine, ni te hace mejor espectador. Y luego hay otra parte que tiene que ver con mi inseguridad adolescente. Yo, de adolescente y de niño también, yo me vinculé mucho con el humor para sobrevivir, entre comillas, porque yo no tenía gran problema. Un niño de clase media alta, blanco, de familia bien, en colegios que siempre han estado bien, yo no tenía ningún problema, pero era muy inseguro. Entonces el humor me ayudaba a sentirme integrado. Entonces, y me hacía sentir diferente y especial. Y eso compensaba un poco el hecho... Parece una tontería, no lo voy a decir de comedia, que fuese pelirrojo. No, porque ninguna ser tontería. pelirrojo, te hace diferente para los otros niños. Y yo nunca me di cuenta, pero porque no era una cosa llamativa, pero sí que es verdad que te da un matiz. Y entonces el humor... Y desde el humor en la adolescencia, cuando te planteas a qué quieres dedicarte, es algo creativo que tiene que ver con el humor, porque tú ves que esto hace que la gente te acepte, te quiera, y de repente dices, bueno, pues igual yo al principio quería publicidad, pero luego el cine me empezó a gustar mucho y tenía libretitas como haciendo críticas de pelis y tal, y como a mis padres les gustaba, ahí se linkó todo. Y entonces dije, quiero estudiar cine, sin saber ni qué era, pero quiero dirigir pelis, esto es lo más. Y luego ya a partir de ahí, en una especie de escapismo vital para no exponerme a mí mismo y no sentirme juzgado, que no hubiese un juicio del resto de la gente diciendo no vales para el cine, ¡pum!, fuera. Entonces, ¿qué hice? Estudiar muchas cosas, que es lo que te ha pasado a ti al principio al decirme de todas las cosas que he hecho. Entonces, como yo tenía miedo a la exposición,
pues estudié. Nunca estaba preparado para empezar a dirigir nada. Con lo cual lo que hacía era seguir estudiando y sentir que sabía mucho y que yo en realidad tenía un talento brutal para dedicarme a esto, pero siempre huyendo hacia adelante, nunca exponiéndome frontalmente a esto. Y ya cuando, ya en segundo de... Es que son cosas distintas. Empecé a hacer teatro en la universidad y el teatro, digamos, como tú vuelve a ser huir hacia adelante. Todo lo que he hecho yo, todo lo que me he especializado es huir hacia adelante. Es decir, el teatro, como lo tienes que ensayar primero, tú tienes muchas balas, ¿entiendes? No es que sea algo que ya has acabado y esté bien o mal. Cerrado, grabado. Claro, ya es un corto. Lo has hecho bien o mal. No hay... Que no es así, luego he aprendido que no es así, pero cuando tú eres adolescente y quieres dedicarte al cine o posadolescente y piensas en hacer un corto es, ¿y si lo hago mal? Entonces toda la flipada que llevo yo encima de quiero dedicarme al cine y ser director, tal, se caería el telón. No vales, fuera. Tienes que buscarte otra cosa para que los demás te aprueben. Entonces, ¿qué hacía? Ensayar mucho. Y como si la estrenas y sale mal, la puedes volver a reensayar, pues yo me especialicé en hacer teatro. Y ahí empecé a entender a través de... Joder, me estoy divagando muchísimo, pero para que lo entendáis, en la carrera el teatro me permitió conectar con la interpretación, que me hacía sentir muy bien de cara al momento presente y conexión con el espectador, que es muy gratificante. Y encima notaba que esto que había sido yo cómico y que me había ayudado la comedia, hacer el que hacía chistes, el que hacía las tonterías, tenías un público centrado en ti riéndose. Con lo cual es muy gratificante. Es todo a través de la aprobación, si lo veis. En realidad es todo muy triste. Y entonces empecé a decir, oye, pues también podía ser actor. O sea, ya no es solo todo a la dirección de ficción, sino, oye, ¿y si soy actor? Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que yo empecé a dirigir el grupo de teatro en la universidad y yo me especialicé en adaptar pelis. Yo adapté Balas sobre Broadway, adapté Clerks, adapté El apartamento. Entonces, cuando ya adaptamos El apartamento, nos cayó una subvención muy gorda. Yo ya estaba en Madrid, ya me había venido a estudiar cine. Yo estudié comunicación audiovisual en Salamanca y me vine a estudiar cine con 22 años a Madrid. Cine quiere decir, bueno, todo lo que has leído. Entonces, nos dieron una subvención para adaptar El apartamento. Pero ¿qué pasa? Que no teníamos los derechos. Entonces la empezamos a hacer y nos vino Las Guy diciendo, oye, ¿de qué vais? ¿Qué pasa? Y intentamos conseguir los derechos, no los conseguimos porque éramos unos niñatos que no tenían nada y no sabían nada y la tuvimos que dejar de hacer. Entonces, ¿yo qué dije? A partir de ahora escribo yo. O sea, no me vuelva... O sea, fue así de pragmático. Yo me empecé a dedicar a la escritura porque no pude hacer adaptaciones de teatro de pelis. Supervivencia. Tal cual. Y ahí escribí como una obra de teatro que, digamos que me hizo ver que igual esto se me daba bien, que es el Esperando al ruso, que con 24 años me cayó un premio súper gordo a nivel nacional y encima tuvo mucha buena... La dirigí yo no actuaba ni siquiera, pero tuvo buena acogida en Madrid, dentro del circuito indie, evidentemente. Y a partir de ahí, bueno, esto es que no sé cuánto quieres que desarrolle mi historia. Habla lo que quieras. O sea, ¿Sí? Yo tengo aquí cosas Luego preparadas, cortas, pero ¿no? ya lo he tirado por la borda. Puedo incluso apagar el iPad, escucharte y hablarte de todo. Lo que tú me digas. Yo puedo divagar mucho. Y no sé si es divertido o no esto, pero bueno. Habla. Bueno, yo hice la obra de teatro esta, la escribí, gané el premio. El premio eran casi 20.000 pavos, que era una locura tremenda. Y fue la primera vez que yo sentí, oye, me puedo dedicar a esto profesionalmente, porque el año anterior lo ganó Mallorca. El premio que yo gané, el año anterior lo ganó Mallorca, y Mallorca ya tenía nombre. Y yo decía, hostia, si gana Mallorca un premio, yo puedo escribir. O sea, porque he ganado el mismo premio. Y entonces, ¿qué pasa? Que el teatro es muy ingrato a nivel de producción cuando no tienes pasta. Es muy ingrato. Y encima nosotros, el premio que gané, había una cláusula que te permitía, te daban como, os lo voy a contar bien, nos daban 2.400 euros para producir la obra de teatro. Y la llevaríamos por Málaga, que es donde salió el premio. Y decíamos, 2.400 euros no da para nada, no la podemos hacer.
Pues al año siguiente, con 1000 problemas que tuvimos con la obra, que teníamos todos que poner de nuestra parte, bueno, sabéis perfectamente a lo que me refiero, me cuentan que había habido un error en las bases y faltaba un 0. No te creo. Y no se pudo arreglar, eran 24.000 euros que en el año anterior estaban bien puestos y en mi año no. ¿Qué? Y yo dirigiendo una obra de teatro, básicamente con el esfuerzo de todos, poniendo básicamente su trabajo gratis para hacer esta obra, todos chavales, todos con ilusión, algunos se caían porque no aguantaban más, porque es esa época en la que lo haces a través de básicamente de un sacrificio que exige aguante y resistencia, y muchos no aguantan. Ahora lo veo horrible todo, porque podríamos haber sido mucho más eficaces con los ensayos, bueno. Sí, bueno, pero era un poco también esta huida hacia adelante que te he contado, de muchos ensayos, muchos, que no paremos de ensayar porque así en algún momento estará bien, ¿no? Y eso fue un golpe tan fuerte que yo le cogí manía al teatro y dejé el teatro. Dejé de escribir teatro. Es decir, pudiendo haber dicho, ostras, me puedo labrar una carrera como dramaturgo. No quise más teatro. Te Y volví olvidaste otra del vez. premio. Me olvidé del premio y de todo. Me parecía muy duro. Que era como y lo que te había dado la validez sí, para seguir haciéndolo. muy cansado. Dije, yo es que creo que de esto no se puede vivir. Yo, de hecho, lo vi así. O sea, en algún momento estos ensayos hay que pagarlos, de dónde se saca el dinero, cuánto dinero se paga por ensayos. Y dije, no, vuelvo otra vez a la vía que había seguido desde el principio. Y en medio de esto, con mi amigo Fran Araujo, que estudié con él, empezamos a hacer cortos. Hicimos como 3 cortos. Y a partir de ahí, pues básicamente llegamos a Fernando Colomo a través de un programa de arquitectura que nosotros escribíamos, digamos, no sé si os acordáis del canal local que tenía Madrid. Tenía un canal local muy loco que se llamaba... seríais muy pequeños vosotros, pero muy se pequeño llamaba, y muy andaluces. y muy andaluces, pero hubo una época de locura que había un canal local aparte de Telemadrid y un local que le metieron dinero a las puertas. Entonces, aquí hicimos unos reportajes de el Madrid, pues el Prado, edificios arquitectónicos míticos de Madrid, arquitectos históricos españoles, y entonces cada uno pues escribía su capítulo y lo dirigía, ¿no? Y a partir de ahí esto lo producía la productora de Fernando Colomo, que es arquitecto, y él entró en contacto con nosotros. Colomo tiene una cosa muy guay, que es siempre estar en contacto con gente joven, y nos propuso, empezamos a trabajar como un proyecto que nunca salió, que fueron 2 días de hablar con él, y él quería probar con nosotros, no salió, pero vio que éramos creativos, que nos defendíamos como creativos y como guionistas. Y entonces a él le salió Perdona si te llamo amor, la adaptación. Y entramos a trabajar con él, nos la propuso, la hacemos los 3, vamos a Pachas y yo luego la dirijo y ya está. Y ese fue la entrada, digamos, a lo que es Telecinco Cinema y al mundo de la ficción. Luego yo, en paralelo, seguía haciendo medio sketches, ya no lo consideraba teatro, era más comedia. Hacía sketches con mi amiga Eva Redondo, que ahora es dramaturga, importante. Y luego ya yo me metí, en paralelo a todo esto que os estoy contando, a hacer monólogos yo. Stand-up, que ya ves, de ganar el premio de dramaturgia que había ganado Mayorga, bueno, me voy yo con un micro a un teatro sin tener ni idea de hacer monólogos, porque me gustan, los veo y me hacen gracia. Me gustaba el stand-up americano y el inglés. Me resulta súper curioso que huyas de lo que quieres hacer, que no, como que no te atrevas, y sin embargo pruebes tantas cosas. Sí, que además es como que eres súper valiente, pero ahí hay un pozo de cobardía. Total. Que me llama muchísimo la atención. Es porque cuando tú apuestas todo al rojo, es el rojo el que te da miedo. El resto de cosas no, porque no las consideras importantes. Ya. Entonces, ¿a mí qué más me daba fracasar con mi monólogo si yo lo que quería es ser director de cine? Ya. Es un autoengaño brutal, pero estaba construido en la adolescencia y de ahí para adelante. Y lo mismo cuando empecé a hacer radio. Yo decía, sí, en la carrera me gustaba mucho la radio, pero yo jamás pensé que fuese a hacer radio. Es una cosa secundaria. No le tienes el mismo respeto. No, es una cosa... Pero esto indica mucho psicológico, porque al final es una cuestión de subjetividad máxima. Pues como de pequeño me pareció que esa era mi balsa para salvarme, pues eso es lo que de repente yo lo consideré casi un templo, como un animal mitológico. Todo lo demás, no, porque ¿qué más da? ¿No?
A no ser que ya te empieces a meter en la cosa de, oye, yo en realidad sí que quiero ser un buen cómico, quiero ser un buen guionista, pero ahí ya te metes en lo que está todo el mundo, de sobrevivir en el mundo que es tan chungo y tan difícil en el que trabajamos. Ya. Pero básicamente este es el gran resumen de todo. Y luego ya, mientras yo salía en el Club de la Comedia, conocí a Leticia y me cogieron para una serie en paralelo y empecé a... engordé para requisitos y a la vez estaba estrenando Perdona si te llamo amor y se empezó como a todo a juntar ahí, Vale. a la vez. Y ya llegó Vida Perfecta, etcétera. Vale, voy a tirar de un par de hilos que Adelante. ya has comentado como una previa y bueno, tiro un poco de un par de hilos que me llaman la atención. Hace interpretación y estudia interpretación y va a un teatro y quiero saber si la interpretación te llena. La interpretación me llena. Más que el guión, igual. No. Es otro tipo de... ¿Cómo te diría yo? Me llena como el baloncesto. O sea, me parece muy entretenido. Me parece muy guay. Te olvidas de las cosas, puedes crear... Es muy divertido. Pero no me llena como escribir. O sea, es otra... ¿Cómo te diría? Es que le dedico el mayor tiempo de mi vida a escribir. O sea, hablo del 70% de mi tiempo total lo dedico quizás a escribir y a pensar historias. Con lo cual, tampoco actúo tanto. No tengo tanto trabajo de actor. Tengo, pero no tanto. Entonces, cuando lo tengo me divierto, es guay, ganas pasta y aprendes cosas. Pero no es mi meta, no es lo que me llena más. Esto hay que ser honesto. Ahora me divierte muchísimo. Vale. Comentabas que hiciste monólogo, hubo una época que hiciste sketch e incluso en el Club de la Comedia puede ser que haya hecho alguno. Sí, hice como 3 o 4, sí. ¿Cómo fue el escribirte tú algo para ti, más cercano a ti, que supongo cualquier encargo que te hagan o cualquier guión que puedas escribir para una peli, y luego vomitarlo ahí delante de gente esperando que se rían? Pues fue un infierno. Esta es la realidad. Yo recuerdo me gusta Ricky Gervais, ¿no? Qué monólogos tan graciosos. Voy a hacer un monólogo. Y entonces recuerdo las cosas van a... Esto también es para todos los oyentes. Hay que arriesgar. Hay que arriesgar aunque salga mal. Y hay que pegársela. Esto es parte del aprendizaje. Entonces yo recuerdo que yo estaba haciendo sketches en la Escalera de Jacob. Me encontré con el programador y le dije, oye, tengo un monólogo. Era sobre estas fechas, en julio. Y me dice, vale, tengo a partir del 15 de agosto o a partir del 3 de agosto, eran 2 semanas lo que tenía yo de margen, sitio en la Escalera los domingos. Y dime algo. Y él medio me apretó y yo le dije que sí y me comprometí a hacer el monólogo. Entonces llegué a casa y dije, ¿y ahora cómo hago un monólogo yo? Una cosa es decir, oh, cómo molan los monólogos. Y otra es escribir tu monólogo. No para hacer 10 minutos en una sala donde hay más cómicos. No, para una hora para ti. Una hora de un espectáculo con cartel. Y yo, joder, pues habrá que escribir, ¿no? Y entonces me puse a escribir, todo muy inconexo, como grandes ideas sin pulir, porque encima de nuevo te sale la ansiedad de no lo estoy haciendo bien. Y entonces yo recuerdo, para que veáis, que no lo ensayé entero nunca. O sea, fui sin tener un monólogo ensayado. O sea, me recuerdo de 2 tandas haciendo un descanso porque me cansaba. Entonces no cronometraba bien, se me escapaba el cronómetro. O sea, era una cosa como de, mira, yo luego allí en el escenario ya veré. Vaya kamikaze, ¿eh? O sea, esto no lo haría ahora. Y recuerdo que la primera vez que lo hice vinieron como 15 personas, una cosa como muy, muy triste. Y lo hice sin micro. Me pareció como más... ¿Para qué voy yo? El micro me parece de flipado de tele, ¿sabes? Y fue tristísimo. O sea, fue una cosa... Duró 1 hora y 45. Pero bueno. 1 hora... quiero que imaginéis, 1 hora y 45 minutos de fracaso. Visto desde tu punto de vista. Visto de... Vale, se rieron igual alguna vez, pero había partes enteras de no entender ni lo que estaba diciendo. Y yo muy nervioso, porque encima... No tenía tablas para yo exponerme lo que tú me has preguntado, de voy a hablar de mí, con lo cual me expongo, ya no soy actor. No hay un personaje, estoy desnudo. Exacto. Con lo cual yo siendo muy consciente del fracaso mientras lo hacía. Pero ¿qué pasó? Que eso me obligó a decir, vale, no puede durar 1 hora y 45, voy a dejarlo en 1 hora.
Entonces quité la mitad y luego dije, voy a intentar perfeccionar los bloques porque hay muchos que han fracasado. Entonces al día siguiente ya duró 1 hora y cuarto, no 1 hora, 1 hora y cuarto. Y ya conseguí encajar algunas. Y dije, vale, ya entiendo cómo va funcionando esto. Yo lo aprendí al revés. La gente lo que hace es 10 minutos y luego va ampliar. Yo lo que hice es, hago 2 horas y luego selecciono. ¿Entiendes? Muy loco esto. Y seguiste sin ensayar. Esa 1 hora y cuarto no la ensayaste. ¿Sabes qué pasa? Que el ensayar te hace sentir que puedes fallar. Vuelve a ser huir hacia adelante. Entonces yo que decía, ya veré. Si Esto no lo hago, me no ha sonado. fracaso. Y luego hay una cosa que te pasa en el monólogo, o por lo menos que a mí me pasa, que siempre he intentado saber cómo conseguir esa sensación a la hora de escribir, que es el pánico a fallar. Es decir, hay una cosa en el escenario que es vida o muerte. Entonces, si no eres gracioso, a mí me pasaba, yo soltaba mi texto, no conseguía ser gracioso y me venía en el pánico una línea mucho más graciosa de las que yo había escrito. En el pánico por la supervivencia de decir, hostia, no se están riendo, y encontraba una frase y la decía. Y decía, hostia, yo quiero esta sensación, porque aquí sí que soy ingenioso, no escribiendo en casa así aburrido, Ya. porque a mí me parece un coñazo escribir Ya. chistes. Ya. Un coñazo. Lo detesto. y entonces, a partir de ahí, a base de sufrir, al mes ya tenía un monólogo de 1 hora en el que más o menos funcionaban las cosas. Y estabas cómodo. Y estaba cómodo. Y ya cogí el micro. Y el micro sentí que era como tener una pistola. Y entonces, yo esto lo manejo. Pero ese mes fue un infierno total. Yo no sé cómo seguí. O sea, porque yo decía, pero ¿para qué me he metido aquí? Pero era agosto, había poca gente. No te debías al éxito, con lo cual es, mira, Probar. mucha gente me ponía malas notas. Es que era una cosa como terrible, porque claro, con razón. Y luego era muy bestia yo. Claro, yo ahora ves buenismo bien, pero ves como año 2010, más o menos, empiezo a hacer el monólogo diciendo, quiero ser como Ricky Gervais, que es el que me hace reír, o como Padre Familia. ¿A mí qué me hace reír? Padre Familia y Ricky Gervais. Pues voy a ser un bruto. Claro, era una locura lo bruto que llegaba a ser. Y hasta el punto que yo decía, ¿pero por qué se enfada la gente? Yo decía, pero si yo lo hago por hacer reír. Y entonces tenía la escalera, no sé si habéis estado en la escalera de Gagó, pero ¿sabéis dónde están los camerinos? Que es como una habitación que está al lado del pasillo de salida, que es lo más cruel que puedes hacerle a alguien. Entonces yo escuchaba todo lo que decían ese primer mes. Y era, qué desagradable, qué persona más horrible, es lo peor que he visto nunca, llegué a escuchar. Es lo peor que he visto nunca en mi vida. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero si yo les quiero hacer reír, y era normal, porque claro, ¿tú qué pretendes? Ir a provocar y no provocar. Bueno, encima la gente no me conocía, no había un contexto. Yo en Buenismo Bien, ya teniendo un contexto, yo puedo ir a provocar, ya sabes quién soy. Habrá gente que se moleste, pero en general ya sabes quién soy. Si tú vas a ver un monólogo porque lo ves en Atrápalo y de repente ves a un tío diciendo unas burradas tremendas, no te sienta bien. Ya. Entonces tuve que convivir con todas estas cosas y aprender. Y al final acabé haciendo un monólogo que no sé por qué me llamaron en el Club de la Comedia. Creo que fue porque había hecho lo del intermedio. O sea, fue una cosa como accidental. Sí. Uh-huh. Y a partir de ahí resultó que yo tenía un monólogo. Y tenía mucho material en ese monólogo como para hacer varios monólogos. Y entonces de repente yo estuve mucho tiempo en el Club de la Comedia, que era una cosa como inesperada. Me hubiesen llamado igual aunque no hubiese hecho el monólogo y me lo hubiese tenido que escribir o me lo hubiesen escrito y tal. Pero dio la casualidad de que ese día me encontré al programador y le dije que sí. Entonces, aunque sufres un mes, luego te da cosas el riesgo. Todo te da cosa. El riesgo de enfrentarte ahora hacia una peli también te daría cosa. Sí, lo que pasa es que ahora ya no es tanto el miedo como el tema de que dirigir una película es, aparte de que es difícil conseguir la financiación, te ocupa mucho tiempo. La dirección de una peli, has hablado con Carlos, tu vida se ha acabado. Tienes que estar para esa peli, rodar 6 días a la semana, el resto de días libres pensar en la peli, y yo tengo demasiadas pelotas ahora mismo encima. No demasiado valor, demasiados balones. Tengo muchas cosas y entonces habría que sacrificar, y ahora ya la cuestión es pragmática, no es tanto de que no me atreviese. Pero bueno, así... Y te va a morir sin hacer lo que de verdad quería. No, seguramente lo acabé haciendo. No lo sé, lo digo aquí, lo haré en algún momento. Es muy difícil dirigir una peli y conseguir que confíen en ti y te den presupuesto. Es muy difícil dedicarse a esto. Esto es una cosa que hay que tener clara.
Por eso hay que tener plan B siempre y plan C. Yo me hice mi plan B con la radio, me hice mi plan C con los monólogos. Y Con si tuviese cositas el plan D- arriesgadas también, ¿eh? ¿Eh? Con cositas arriesgadas también. Sí, Tus sí, planes B un poco... Sí, eran arriesgados, pero quiero decirte, la gran fábula de todo esto, la gran moraleja, es que si os fijáis, yo me dediqué a esto para intentar que me aprobasen los demás, que me quisiesen, recibir el cariño de los demás. No es un sitio por donde empezar a dedicarse a algo. Entonces, si hubiese depositado todo en esta profesión, inventándome una especie de sueño que no era real, me hubiese equivocado. Ya. Y si se me hubiese dado mal, que podía perfectamente dárseme mal, hubiese sido un drama. Por eso es mejor no creerse los sueños. Yo esto lo digo, no lo digo de forma cínica, lo digo de forma pragmática. Tú quieres hacer algo, pero puede ser que no tengas ni la suerte, porque hay que tener mucha suerte, hay que estar en el momento adecuado y hay que tener talento, que también es suerte porque no depende de ti. Y si no sale, ¿qué? Porque los sueños son como tan asfixiantes y nos han enseñado, además, de la cultura yanqui y de la cultura occidental, que si quieres puedes y si crees mucho en ello puedes. Y no es verdad. Es mentira. Entonces es mejor decir, a mí me gustaría hacer mucho esto, pero igual no me sale. Entonces voy a pensar muchas cosas más por si acaso tener un salvavidas. Es difícil, ¿eh? Yo estoy un poco en la otra onda de yo quiero ser actriz y es como que durante mucho tiempo he puesto toda mi energía en eso, en intentar ser la mejor y al final no soy la mejor, no lo voy a ser porque hay millones de personas e influyen muchísimos factores y es como que ahora estoy intentando abrir la mente a otras cosas, a otros campos e intentando, pues eso, ser un poco más objetiva con la situación de puede que trabaje como actriz, pero voy a hacer el podcast, voy a locutar tal, voy a hacer cual y voy a intentar buscarme la vida y sobrevivir de otras cosas. Pero para mí ha sido muy complicado. El No sitio tiene 50 totalmente opuesto. No tiene 50 años. Es que te estás diciendo, no, yo durante mucho tiempo, ¿cuántos 28, pero... Joder, pero es Ya, el momento... bueno, pero es tan agotada, o sea, a lo mejor soy una exagerada, una dramática, No. pero es tan cansado dedicarte a tope. O sea, 5 años que llevo aquí en Madrid, 6 que he acabado la carrera y es tan... o sea, me agota mentalmente la situación de tener que trabajar de 100 cosas que no me motivan, llegar a casa y tener la suficiente motivación como para seguir estudiando esto, viendo cómo vamos a sacar la subvención de no sé qué, haciendo una videollamada con ella para... O sea, me agota mentalmente. Entonces, ha sido como ahora el abrir campo y quizás estoy mejor en esa situación ahora, mentalmente, pero no sé, muy, muy inestable. Te quería preguntar también por eso, que es una cosa que me gusta hablar con vosotros, sobre la inestabilidad, que ahora no sé si me imagino que no la tiene, sobre todo la económica, pero la mental es brutal, porque ahora ya estás en activo y bueno, pero considero que tú a mí no, pero yo a ti sí, te conozco, considero que te conozco un poco más o te intuyo tu personalidad y creo que nos parecemos bastante. Destructivo, con miedo al fracaso constante. No sé, te lo acabo de decir. La fruta, bueno, Llevo ya, pero media hora diciendo yo eso. ya vengo con el discurso preparado. El látigo ahí todo el rato, el síndrome del impostor un poco. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo has llevado tú los momentos esos de inestabilidad? Yo no soy un ejemplo para nada, porque yo tengo mucha suerte y mi familia me ha apoyado muchísimo. Y soy insisto, soy familia clase media alta, he tenido suerte, me han pagado todos los estudios que he querido. No soy un ejemplo de... Bueno, económica no, pero mental. O sea, inestabilidad de un día estoy muy arriba y otro día siento que he fracasado Claro, pero la porque no me sale no sé qué. condiciona todo. Condiciona mucho, sí, pero... Si tú de repente te tienes por herencia 10.000 euros al mes, pues intentas ser actriz Hombre, sí, de otra manera. se vive mejor, sí. Claro. Entonces, Más tranquila. Por eso yo te digo que mi inestabilidad es... Yo la llevo bien porque también he tenido... O sea, la he llevado mal, pero es todo muy relativo porque yo estaba muy cubierto. Ya. Entonces yo he tenido mucha suerte, no soy un ejemplo para nada. De hecho he tenido suerte como hombre y como blanco, ¿entiendes? He tenido como todo. Sí, ya, nada más nacemos con un... Ya, esa de entrada. Ujú. Y de seguir, pues la de clase social. Pues sí, pues yo he tenido muchísima suerte. Entonces no es justo que yo te diga cómo hacer las cosas, porque de base
es tramposo. Ya. Entonces yo he tenido suerte. También he tenido suerte de, mi padre me lo dice siempre, encima has tenido suerte de hacer lo que te gusta y que se te dé bien. Que lo de que se me da bien puede ser más relativo, pero sí es verdad que cuando gané el premio, yo tuve la suerte de haber presentado la obra que había escrito en este premio, porque no lo presenté en todos los que encontré, lo presenté en 3. Tuve esa chorra increíble de que lo presenté ahí y que al jurado le gustó. Podía haberle no gustado nada. Ya. Entonces es suerte. Y hay una parte muy importante de suerte. Y en la genética, en cómo eres, si eres más guapo, más feo, si tienes carisma, si tienes una voz especial. En el mundo de la interpretación, el perfil físico es muy importante. Y no quiere decir ser guapo o no. Quiere decir que entres en lo que de repente en el canon cultural puede ser expresivo. Ya. O puede ser gracioso, puede ser... Entonces, no depende de ti. Es que en muy poca medida depende de ti. Y luego me hace gracia porque no conozco economistas que su sueño sea ser economista desde pequeños y si no lo logro, Ya. siento... Esto está muy relacionado con el mundo de la imagen y del éxito y de la aprobación, que os estoy contando, que os lo cuento yo aquí de una forma personal, como si solo me pasase a mí, pero que yo siento que está muy relacionado con mucha gente que he conocido en esta profesión. Ya. Y de repente los que se dedican de una forma más accidental o un poco más por ganarse la vida o sin tanto sueño, lo llevan mucho mejor. Ya, una profesión muy vocacional, al final. Influye. Sí, pues no. que la vocación es una mentira también. Bueno, vocacional. Bueno, no, o sí. No, es una mentira. Una vocación que es que a un niño le gustan los animales. No, hombre, y de no, repente quiere ser que tú te dediques a lo que quieres dedicarte de verdad. Pero que eso haya... de qué depende, de tu entorno y de cómo No, has de vivido. millones de claro, claro. Es sí. otra vez accidental. Así. Es que parece que es alguien te vino del cielo y te dijo, esta es tu vocación. ¡Pum! No, en ese sentido no. Claro, entonces quiero decirte que creo que hay que relativizarlo todo y sé que es muy difícil porque al final estás ya metido en el meollo y es, ¿y ahora cómo vuelvo atrás? Yo simplemente creo que hay que analizar la razón por la que te dedicas o se dedica la gente a esto e intentar decir, vale, ¿y si le quito importancia? ¿Y si me pongo en el peor lugar, que es que no sale? Yo esto te lo digo y me muero de miedo, ¿eh? ¿Y si ahora me dicen, no, te vas a una granja o te vas a... Digo una granja sin desmerecer las granjas, ¿eh? Te vas a yo qué sé, es que estoy buscando algo que no sea artístico, pero imagínate, se te da bien la radio, vas a ser reportero. Y yo me muero, porque yo he puesto demasiado en esto. Pero es un error, porque tampoco es tan grave. Si tu vida es solo el pilar de la profesión, hay un problema. Yo lo tengo. Entonces, creo que hay que desmitificar los sueños y desmitificar todas estas cosas, porque nos hacen daño. Yo veo desde dónde nace todo lo mío y es muy erróneo. Yo preferiría haber sido un niño feliz. ¿Entiendes? Y sin embargo nos encontramos... Yo me he encontrado con reflexiones súper locas que indican lo perverso y tóxico que es esto, diciendo, joder, como guionista no tengo nada que contar porque mi vida ha sido muy feliz. Ojalá haber sufrido un poco más para obtener algo que contar. O sea, llegas a ese punto de locura, de absurdo, porque te has puesto la zanahoria ahí y piensas que tu felicidad está en la zanahoria, que prefieres haber sido infeliz para poder conseguir la zanahoria que supuestamente te hará feliz. Es muy fuerte, ¿eh? Es loco esto. Mucho, muy loco. Entonces, todo esto, evidentemente, no lo pienso mucho, pero se te pasa a veces las ideas cuando dices, claro, estoy haciendo una serie de lo que sea, ¿no? ¿Por qué no he vivido más esto para contarlo, no? Y creo que es todo un absurdo. Entonces también tenemos que quitarnos importancia y tal. Ahora, os animo mucho a... Normalmente salimos súper motivadas. No, yo lo que os animo es que salgáis a hacerlo, a esforzaros y a intentarlo. Pero intentarlo significa que puede no salir. Claro, claro, sí, yo creo que lo tenemos bastante asumido. Va implícito en el intento, imagino. Me han hecho como un gesto de te voy a rebanar el cuello. Ahora te lo rebanarán. Bueno, cambio un poco y a lo mejor no, te lo han preguntado millones de veces, pero creo que un poco un antes y un después en tu carrera el conocer a Leticia Dolera. Entonces, cuéntame un poco cómo te influye ella
y cómo empieza vuestra trayectoria juntos, por qué y un poco... Bueno, yo he tenido dos cosas que han sido muy importantes en general y siempre siento que llegan tarde, ¿no? Porque esto es algo... Pero ves, vuelve a ser otra vez el diseño de tu carrera, ¿no? Digo, ¿por qué no la conocía antes? Pero bueno, tuvo que ser así, si no, no lo hubiese conocido. Son dos cosas, Leticia y Radio Gaga. Son dos cosas que me han influido muchísimo en mi manera de ver la profesión. Ujú. Entonces, Leticia la conocí porque yo era el gracioso de vídeos de comedia que hacía la web Papanatos, y yo era como el loco que hacía, bueno, vídeos, sketches, y yo era siempre el personaje del loco. Mm. Y hacía mucha gracia por lo que sea. Yo no sé dónde se me ha quedado esa gracia. Pero hacía gracia, y entonces el director de la webserie Bloguera en Construcción, que es donde conocí a Leticia. Sí. Leticia escribió la webserie, la quería dirigir, pero como la iba a interpretar, decidieron como coger a un director que es Borja Santolaya, que ahora está dirigiendo, ¿cómo se llama esta serie de A3 Media Player? Lumelia. Lumelia. Es como creador y director de Lumelia. Y él me conocía de estos sketches. Ujú. Entonces le hice mucha gracia y me llamó para protagonizar con Leticia la serie, sin casting ni nada. Y entonces yo recuerdo la primera vez que llegué a la lectura de guión, que llegué una hora tarde. Claro, no sé si sabéis cómo es Leticia, pero llegar una hora tarde es estar muerto. Entonces, de entrada no fue una buena conexión, porque ya enseguida vaya tardón, que irresponsable, bueno, todo lo que me merecía. Pero bueno, enseguida vimos que teníamos química actuando juntos, que nos reíamos, nos lo pasábamos bien, y fue a través de Bloguera en Construcción que empezamos a relacionarnos creativamente, porque teníamos que hacer el trabajo del guión los dos juntos, y encima yo aportaba mucho. Leti no sabía tanto que yo me dedicase al guión, lo fue descubriendo, pero yo aportaba mucho, improvisaba mucho, y juntos improvisábamos mucho y funcionaba bien. Y entonces llegó el momento de hacer requisitos, y ella hizo como un mega casting, y nadie le convencía, nadie le convencía, nadie le convencía. Y entonces ella decía, yo con quien tengo feeling es con Burke, pero Burke no tiene sobrepeso, con lo cual, ¿qué hacemos? Y es cuando me dijeron, oye, ¿a ti te harías un personaje pero engordando? Y yo le dije que sí inmediatamente, me parecía tan loco que había que decir que sí. Esto es como el tío que te encuentra por la calle, el programador de la escalera de Jacob, le tienes que decir que sí. Y ahí es donde empezamos a hacer requisitos. No son para mí. No, ni esto es para mí. Obviamente. Obviamente. Sonríe funciona. El poder está en ti. Vivir feliz. ¿Y qué es la felicidad? Pues no lo sé. Bueno, por lo menos estás flaca. El peso no da la felicidad. La típica respuesta de flaca. Tú no sabes lo que es estar siempre a dieta. Tarta de zanahoria con extra de nata por aquí. Un café. ¿Me puedes traer sacarina a mí? Sí, claro. Para compensar. No lo coges. En requisitos, de nuevo, yo hice una labor muy de ping-pong y de pared cuando estaba montando la peli sobre la propia peli. Ujú. Y pronto ella me pidió guiones míos para ver qué tal escribía. Y entonces se dio cuenta de que yo, evidentemente, era profesional del guión, y es cuando le surge Vida Perfecta, me dice, quiero escribirla contigo. Y a partir de ahí nos pusimos a saco a escribir Vida Perfecta, y es donde estamos. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues como se hacen los niños. En la fiesta de Paula, en el Castillo Hinchable. ¿Qué pasa en el Castillo Hinchable? Nada, que Gary y yo estuvimos saltando. Pero Mary, ¿tú no te diste cuenta de que Gary es un poquito... O sea, quiero decir, es un poquito... Se dice persona con discapacidad. ¿Qué es una persona con discapacidad? Pues ya lo sabes, mi vida. Es Gary, que le cuesta más hacer algunas cosas. Yo soy una persona con discapacidad. Tú no, mi vida. ¿Tú por qué? Porque me cuesta mucho leer. Y tú también eres una persona con discapacidad porque te cuesta mucho hacer huevos fritos. No me digas. Sí. ¿Pero tú qué quieres hacer, cariño? Yo quiero ser madre. Y estoy embarazada, ¿no? Pues ya está. Quiero ser madre y estoy embarazada. Es perfecto, en teoría.
tanto en Vida Perfecta como en Operación Camarón, ya no solo hablando de Leticia, sino de ti como guionista, hay una cosa que me parece súper difícil de conseguir ese equilibrio, y es entre lo que le interesa a la gente ver y que no se pierda el hilo de lo que tú quieres contar. Y me parece muy curioso de felicitarte y preguntarte que cómo habéis llegado a ese equilibrio, cómo aprendes tú a no perder el mensaje que tú quieres transmitir y que la película, la serie o X sea comercial, la gente quiera verla. Ya. Es que me parece muy complicado, no es cine de autor, algo comercial, algo que interesa, una historia bastante... Bueno, Vida Perfecta es diferente. Sí, Vida es distinto, Perfecta más Operación difícil de Camarón es otra escribir, cosa, no sí. tienen nada que ver. Y no es fácil de escribir Operación Camarón, ¿eh? Pero creo que es la sencillez de lo que quieres contar. Es decir, el mensaje de Operación Camarón no es muy complejo. Entonces, si te dejas llevar, descubres cosas que antes no tenías, ¿no? Es un poco así de fácil. Deja de pensar y déjate llevar más por el corazón. Y descubrirás que la gente sobre la que tienes prejuicios no es como parece. Y te aportarán algo. Entonces, eso es muy fácil. Sobre eso es fácil escribir. Tú luego haces una estructura en la que tienes que entretener y divertir al espectador, vas haciendo a un personaje en una escalada hacia un objetivo lleno de conflictos y poco a poco le vas haciendo cambiar y confrontándole al problema que tenía al principio y por el que se ha metido en todo esto. Entonces, si eso lo haces sencillo, caminas por un sitio sencillo y entonces puedes hacer gags, puedes llegar al espectador de una forma en la que no se dé cuenta que le estás metiendo ese mensaje sencillo. Si haces Vida Perfecta, tienes que romperte la cabeza con una pared. Claro, sí, pero igualmente está conseguido, lo que te digo. Sí, hay pero... un súper mensaje de la leche, es una historia preciosa y al público le interesa. Sí, pero... No tiene nada que ver. No, porque Pero- no es una historia que puedas someter a una trama, ¿entiendes? Con un inicio, un nudo y un desenlace claro. Ya. Es una historia que va más de personajes perdidos. Y aunque parezca muy ordenado, ordenarlo Es complejo. es súper complejo, porque son muchas fichas, muchas emociones, muchos pensamientos y hay que ir reduciéndolo, hay que hacer un trabajo también de simplificación y de acercamiento a la realidad. Y es más compleja de escribir, simplemente. Le tienes que dedicar más tiempo. No quiere decir que sea para mí más o menos válido, ¿eh? No, no. Pero creo que es más difícil. O para mí es más difícil. Igual hay personas que Operación Camarón les parece muy difícil de escribir. A mí me parece muy grato, porque es muy matemático todo. Vas pensando y vas construyendo, es muy grato escribir. O Toy Story 3, joder, ayer estuve igual. Tadeo Jones 3, que la he escrito yo también, que la estrenarán el año que viene. Ujú. Es divertidísimo jugar sobre una línea y te pegas cabezazos también, escribiendo historias con unas tramas más sencillas y más pragmáticas, pero más materiales, por decirlo de alguna manera. Te pegas. Hay veces que pasas 2 tardes o 2 días perdidísimo diciendo vaya mierda estoy haciendo. En Vida Perfecta es una semana entera Ya. y tirar un guión entero. Pero es divertidísimo jugar sobre lo material y sobre género que ya conoces y diciendo cómo funciona el género de aventuras. Le vamos a meter esto, tal, lo vamos a reinterpretar aquí con un poquito de esto. Es divertidísimo. Cuando empiezas de cero una serie como Vida Perfecta estás perdidísimo, no sabes qué hacer. Nos gusta Girls, vale, Girls, imita Girls. No se puede imitar Girls. Tienes que hacer lo tuyo y inspirarte a lo mejor por qué caminos han podido ir otros que no son los mismos personajes, con lo cual no te sirve para nada, Ya. con lo cual las referencias se te pierden. Son más referencias de intenciones, de ser valiente a la hora de contar un mundo íntimo de una mujer moderna. Va más por ahí. Y ahí es muy importante también el prisma de Leticia, que tiene muy claro que ella tiene una dirección temática. Y yo enseguida me subo a esa dirección temática y soy más fanático de esa dirección temática que ella misma, entonces vamos muy cómodos por ahí. Pero, ¿ves? Esto es una cosa. En todo lo que se escribe, el tema Ujú. es claramente el mapa. Escribir es muy complicado, es estar perdido en medio de un sitio y llegar a otro. Y tienes como un mapa con pistas. Pues el mapa es el tema. Eso es lo que te orienta por el camino. Entonces, el tema de Vida Perfecta es más complejo y el tema de Operación Camarón es más sencillo. Es más general. Esta es la gran diferencia.
No voy a decir nada porque con ese ejemplo ha quedado todo clarísimo, Sí. me ha encantado. Hablabas de referencia y leyendo y escuchándote he visto que 3 de tus grandes referentes de serie son Dragon Ball, que no la he visto, me planteo seriamente Bueno, tener sí. que verla porque Bueno, siempre. a lo mejor no sé nada de dramaturgia por no haber visto Dragon Ball. Friends y Los Simpsons. Es que son muy importantes, claro. Es que son muy y importantes. Marvel, yo diría. Y Marvel. Sí. Sí, yo de pequeño yo leía libros, pero no he sido un súper lector yo. Yo O sea, tampoco. he leído, no puedo decir que no haya leído, he leído, pero no era un libro a la semana. Pero lo que sí que era un gran consumidor de la cultura popular, un gran obsesivo consumidor. Entonces, yo de lo primero que me obsesioné, al margen de Érase una vez la vida, que era muy, ya con 6 años, 5, ya estaba obsesionado con ir a ver el domingo la serie, o el sábado, no me acuerdo, creo que era el sábado por la tarde la echaban en la 2. Pero Dragon Ball fue la primera vez que algo me atrapó tanto a nivel de culebrón, Ujú. de querer ver el episodio del día siguiente porque me han dejado en alto y me provoca ansiedad no saber cómo acaba. Y Dragon Ball y Campeones también. O sea, pero bueno, Campeones, fíjate, creo que fue antes Campeones que Dragon Ball. Ya aquí habría que hacer un mapa histórico, pero fueron estas series de animación que eran culebronescas y que importaba mucho cómo iba a acabar. Y yo me obsesionaba con esto. O sea, me tenían. Entonces me obsesioné en entender por qué me atrapaban. ¿Por qué me atrapan? ¿Por qué yo quiero ver el siguiente capítulo? ¿Dónde me dejan? Y todo con giros constantes cada vez más locos. Esto a mí se me metió en la cabeza. Esto yo lo tengo. Yo creo que tengo una habilidad a la hora de escribir guión que es hacerlo girar. Y puedo decir que quizás es por Dragon Ball y por Campeones. Puedo decirlo. Porque sí, porque se te meten en un momento en el que eres muy pequeño y entiendes que eso es el entretenimiento. Luego, Los Simpsons también me obsesioné, pero esto a un nivel más, ¿cómo diría yo? Más de mitificar algo, ¿no? Ya tienes 12 años y dices, esto es lo mejor que he visto nunca, ¿no? Y con 40 también. Es guay. O sea, quiero decirte, yo- es la serie que puedes ver de los 12 a los 30 y sigues pillando cosas. Sí, bueno, yo, es que sois todos muy jóvenes, pero Los Simpsons tuvieron una parte como mítica y todos crecimos diciendo, ay, qué pesadez Los Simpsons. O sea, llegados a la universidad, Los Simpsons de repente es como Ya. llegó Padre de Familia, entraron como valores como más provocadores, Sí. una serie más provocadora, con un tono más bruto. Que luego Y te de das cuenta que en repente- realidad no tanto si lo analizas. Claro, aquí es donde viene todo. De repente nos cansamos de hablar de Los Simpsons, todo el mundo hablaba de Los Simpsons y ya daba pereza de esto. Es como el episodio de los... Cállate, ya lo hemos hablado en taller, todo el mundo está hablando de Los Simpsons, basta de poner de referente a Los Simpsons. Y luego, como todo, hay un redescubrimiento. Y entonces cuando te das cuenta, oye, Los Simpsons igual es más bestia que Padre Familia. Porque es más sórdido todo. O sea, los personajes son más sórdidos, el Muy pueblo oscuro, es más muy sórdido, siniestro, muy- es oscurísimo. Te lo juegan como, mira, hay que Que mira aprender que de colores. emociones, sí, ¿no? Y mensaje y tal. Pero claro, esa Moe, que es un señor que tiene gente secuestrada en el sótano de su bar y lo están viendo niños eso y dices, hostia, esto es muy sórdido. Los Simpsons es muy sórdido. Y ese es el gran valor que tiene Los Simpsons, que utilizó un pueblo súper sórdido, con personajes súper grises y daba emociones bonitas. Transmitía mensaje, como dice mi padre. Y esto es la leche. Los Simpsons, y a nivel de humor, fue como la base sobre la que yo me formé a nivel comedia, digamos. Ujú. Y luego Friends, ya de más adolescente, ya le metes el ingrediente del amor. Es decir, Friends te engancha porque es espectacular lo bien que lo hacen los actores y el guión es increíble, pero por Ross y por Rachel. También. Entonces, o por lo menos era así, ¿no? Era este primer beso que se ha visto ahora en el reencuentro entre los dos, que encima ahora tiene. Y confiesan que estaban enamorados, Claro. pero bueno. Claro, entonces tú te vas diciendo, hostia, qué increíble es esto, yo lo quiero Total. vivir, ¿no? Luego te enfadas con Friends porque en realidad son clase media acomodada, bla, 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 y luego lo vuelves otra vez a valorar, ¿no? Porque no envejece, es imposible que envejezca Friends. Es increíble. Yo veía en los 90
¿Cuánto lleva Friends? ¿Casi 30 años? Casi 30, ¿no? O sea, de hecho, con Sí, el, 2 con el años especial hace 30, este... sí. Hace 30. Yo en el 93, con 13 años, cuando Friends acababa de empezar, veía cosas del 63, y me parecían viejísimas. Era como de... Pero eso, aquello, casi, no en blanco y negro, pero era una cosa viejísima, ni la veías, te parecía aburridísima. Que alguien aguante una serie con este nivel de frescura, que la vuelves a ver y la vuelves a ver y la vuelves... Y con razón se llevan 1 millón al año en derechos de imagen, Ya te digo. cada uno, porque claro, la ve todo el mundo todo el rato. Pues eso tiene un valor increíble. Y a nivel de gag y de cómo giran increíble. los momentos, el chiste, el contrachiste, Friends es increíble. A mí me afectó muchísimo y me enganchó muchísimo. Luego, seguramente lo habrás escuchado cuando lo dije, yo tuve una fase de no. Yo soy cinéfilo y tengo que especializarme en cine de autor. Y llegué a la universidad, denosté todo lo que me gustaba de adolescente, como esto es inmaduro, excepto los videojuegos, que los denostaba, pero seguía jugando. Pero no voy a volver a leer cómics, no voy a volver a hablar de Dragon Ball, qué cosa más hortera, y a partir de ahora solo Kurosawa y cine clásico, y voy a ir década a década viéndome todas las películas importantes de la historia. Entonces me negué a mí mismo. Pero eso también fue un aprendizaje. Ya. Bueno, un poco tu vida es de negarte a ti mismo. Sí, sí, negarme y reafirmarme. Sí, hay un poco ahí. Bueno, Algo así. es guay. Eres tú, así eres tú. Y ya está. Voy a ir dando por finalizado este bloque de la entrevista. Voy a enseñarte esto que hemos hablado de los contactos para que intentes darme... Bueno, que si no esta, quien sea, ¿sabes? O sea, que... Es que no se lo quiero ni enseñar porque ya sabemos los dos. Hombre, claro, ¿sabes lo que pues me- no se lo enseñamos. Yo no me arriesgaría, yo no pondría la mano en el fuego por... Vale, no digamos nombres igualmente, pero vale, no pondría la mano en el fuego. Ahora cuando acabemos me dices quién y Esto es. quien sea, bienvenido, bienvenida Esto es. será y yo encantadísima de que sea Vale. Tu primo de Cuenca. Vale. Seguro Bueno, que tiene será cosas que contarme. sí. Bueno, mi Eh, primo de Cuenca, que igual es la leche. Pues por eso, seguro que Sí, tiene sí. cosas que contarme, bienvenido Sí. igual. Hoy por primera vez vamos a hacer una cosa diferente, así que perdón si es un desastre. y es que se va a venir, hay una persona aquí, hay una tercera persona aquí con nosotros, que esto no pasa nunca, en calidad de amiga, de hermana prácticamente y de fan loca tuya. Ah, sí. Fan de póster, fan... Ojo, ¿tienen fan- un póster? ¿Hay alguien con un póster mío en la habitación? Sería increíble. está aquí Elena Santo. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué fuerte, muy fuerte. Es tu momento. Es mi momento. ¿Va a haber una mini entrevista? No. No, es una cosa un poco más informal. Son Ah, vale, vale. cuatro cositas rápidas. Venga. Vamos a empezar con confesiones. Ahora de ver. Bien. En mi caso, no es algo miserable, pero sí es algo muy vergonzoso. Bueno, puede servir. Puede servir. Sí. Vale. Pero tiene que dar mucha vergüenza. Bueno, a mí me dio mucha vergüenza. Para poner... ¿Qué? Fue vergonzoso. Fue vergonzoso. Para ponerte un poco en contexto, yo soy una persona que intenta siempre estar muy digna, mantener la compostura, no llamar demasiado la atención, Vale, discreta. muy madura, Eso etcétera. Pues un día estábamos en la Plaza del Cascorro con Gema Escudero, con nuestra amiga Lidia Aranda también, y antes de que pasara Miguel Maldonado y saltaran las dos como locas a gritar ¡ah!, que ya eso, guay de vergüenza, primero pasó una persona con sombrero, con barba, Claro, pero pelirroja. yo había quedado con Miguel, ¿no? ¿O qué? No lo sé, no lo Ah, sé. pues, Pasaste momentos diferentes. Y yo lloré. ¿Lloraste? Lágrimas. Pero vamos a ver, ¿pero por qué? Lágrimas. Y estaba llorando y yo, ¿pero por qué estoy llorando? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué me pasa? Pero no podía parar. Y no tienes un póster. O sea, lloras y no No, tienes un póster. pero porque tengo 31 años. Que si tuviera menos lo tendría, yo te lo digo. Los pósters no tienen edad, amiga. Claro, marcado. Bueno. Pero yo no sé si hay pósters míos. Eso es lo primero. Lo hacemos, claro. Nos gustaría que tú contaras alguna confesión también hoy. Una confesión. Sí, pero bueno, te puede tocar a ti y que él vaya pensando. Vale. Pero ¿y estás bien? Vale. Bueno,
Tengo que decirte que esta mañana estaba bastante excitada, nerviosa, pero ahora mantiene bastante bien la compostura. Estás bien, ¿no? Vale. Mi confesión, un poco en relación a lo de antes, al nervio, yo siempre he tenido problemas de caca. Sí. Siempre, cuando me he puesto nerviosa, mucha caca, diarrea. Eso hay que mirárselo, ¿eh? Ya, O sea, estoy en ello. Sí. Bueno, no te Pero cuento. igual es una intolerancia o algo. Yo soy celíaca, Ah. pero, o sea, iba, bueno, mi vida de repente. Bueno, se lo cuento y luego cortamos. Yo soy celíaca y cuando me viene pero cuando me pongo nerviosa, bueno, un poquito suelta. Sí, pero yo creo que todo eso Y esta mañana he recuperado mi diarrea de nervio. No aplaudimos. Ha sido por tu culpa, por lo nerviosa que me has puesto, porque tú- me ha hecho tenerte... O sea, que yo, fan Burke, pero es que, claro, a su lado... No, ya sé que tú cualquier eres fan- más de Maldonado, por lo que parece. No tan... O sea, te lo contagió, ¿no? Te contagió la diarrea. Es que te tengo en un pedestal, ahora mismo eres Dios. Pero igual hay un virus que os habéis pegado. ¿no? Burquitis. Burquitis, sí, el burquitis. Bueno, el virus Bueno. Eras una vez la vida, el virus era pelirrojo. Siempre me pareció como ¿Era una falta de pelirrojo? respeto brutal, sí. Ah, no recuerdo. ¿Os acordáis, no? Yo no. Sí. Bueno, ¿tienes alguna confesión que hacernos? Confesión. ¿Alguna que se te haya quedado ahí en el tintero, que no te hayas atrevido? O que sea mentira. Que tengo una, pero la quiero reservar para el primer buenísimo de la Vaya, temporada pero- que viene. Sería tan bonito. Una exclusiva. No, Qué porque- generoso. Que O sea, llora cuando te ve. No, tengo que reservarlo como oro, las confesiones. Porque además son verdad todas. Entonces, no sé, qué confesión. Tampoco vamos a Ya presionar. está, no, si no se te No, ocurre. la de la muela ya os la he contado. La muela, Pero claro, eso no es bastante culpa mía, ¿no? No. A ver, ¿qué podría haber pasado estos días? Dejadme pensar. Es que claro, hay que pensarlas. bien. Hay que pensarlas antes. Claro. Porque ninguna es mentira ni verdad media. Suelen ser todas de verdad. Suelen ser. Suelen. Alguna que me calle algo al final, por si acaso. Claro, igual me cayó cosas peores, claro. Claro. Pero el punto de partida casi siempre es verdad. Pero aparte creo que la gente en general es imperfecta. Hombre, Entonces, claro. nosotros que estamos ahí, buenísimo, bien, mira Radio Gaga, uy, qué buenas personas, tal, es que me da rabia a mí. Y hay un momento de decir, oye, mira, las buenas personas son las que hacen el programa y con la gente con la que hablamos. Nosotros que vamos a ser buenas personas, por escuchar, eso no es ser buena persona. Entonces hago un esfuerzo por ponerme en la mierda, porque yo podría ser, bueno, depende de... Bueno, no estoy muy de acuerdo, si puedo opinar. Adelante, debate, Quiero la decir, tertulia. al final, y luego enlazamos con lo que venía, al final tanto Quique Peinado como tú, como Enar, da igual. Soy un perfil de personas que estáis en medios con un reconocimiento muy grande, que decidís dar visibilidad a cosas que Sí. no beneficia mucho a grandes empresas normalmente, ni quiero decir. Sí, esa parte, pero no la invalida que en privado No, luego a lo no, mejor pero que, seamos pero unos que ratas. tampoco, Claro. que tampoco hay que quitarse mérito, quiero decir, No, no, al final. No. Y sois comprometidos. Pero yo con... lo que no quiero es que nos vayan a pillar, ¿entiendes? Ah, Es decir, claro, oye, perdona, ya lo digo Vale. yo, no, tengo mucha mierda. No Vale, invalida vale. que el programa quiera hablar de cosas que molan mucho y de justicia y demás. Ahora, yo no soy la persona más justa, eso está clarísimo, pero ni yo ni nadie. No, claro. Y aunque me venga aquí Alexandra Ocasio-Cortez a decirme, oye, mira, te voy a confesar una cosa, pues a veces soy un poquito egoísta y mira, bueno, no quiero posicionarla en ningún sitio, pero imagínate que te dice, yo no soy lo que digo ser, o yo no soy tan coherente con mis ideas. Me da igual, estás defendiendo las ideas, es lo que importa. Total. Tú no eres lo importante, son tus ideas. Entonces, igual a ella hay que protegerla más, porque enseguida te quieren pillar las incoherencias y invalidar tu discurso. Y yo lo que creo es que hay que acostumbrarse que el discurso no necesita tener modelos. Ya está, esto es por lo que hago las confesiones. ¿Alguna pregunta más? Es que yo más que preguntas tendría como piropos todo el rato. Ah, vale, ¿Vale? adelante, no te cortes. Tanto en Radio Gaga como en Buenismo me parece que el tema del trabajo en equipo
está muy, muy puesto en valor, aunque no se diga habitualmente, no porque somos un equipazo, no porque... Joder, pero tiene lugar pues la sección de Javi Valera. Bueno, para empezar, el buenismo diario, que me parece una pasada. Para seguir, que Javi Valera tenga su sección cuando puede ir, que Gemma esté ahí, que es me parece tan guay. Y me parece que lo decís sin decirlo. Y bueno, pues quería saber tu opinión, si lo haces conscientemente, si es una cosa de que de repente tienes la suerte de que te rodeas de gente que tienes como esa especie de Pues, imán, o si lo bueno, buscas. Por ponerme, mira, una confesión súper narcisista. Los elegí yo a todos. O sea, esto nació de una idea que tuvimos Kiki y yo, que Kiki decía sí, pero luego tuve que currármela yo. Ajá. Y yo dije, pues mira, Nani hace esto y esto. Nani, ¿quieres tal? Javi me encanta porque tiene una visión súper buenista de la vida, muchísimo más que cualquiera de nosotros. ¿Te gustaría tal? Sí, tal. Gemma entró después. Pero también fue porque yo convivía mucho con el equipo de A Vivir y Gemma se había quedado fuera y de repente como la repesqué. Y sí, ha dado la casualidad de que he cogido personas mejores que yo. Entonces, esto me enorgullece, claro. Pero sí, pero es verdad. Y además se retroalimenta. Sobre todo Gemma y Javi, ¿eh? O sea, Gemma y Javi generan mucha concordia y mucho equipo. Y Qué Gemma maravilloso. encima defiende al débil. Y entonces es Kiki y tú sois una mierda. Importan en Ari y Javi, ¿sabes? Esto es así. También te digo, cobramos todos lo mismo. Gemma es la que más cobra, de hecho. Me parece bien. A mí también, claro, porque sobre todo con estos sueldos, pues ¿qué vas a hacer, no? Y ella cobra más. Y esto fue también me pongo la medalla, una decisión mía, evidentemente que Kike y Nani aceptaron, pero que va un poco con el espíritu del programa. Es que si no seríamos... Es más importante en esto ser coherente que no luego, yo reciclo siempre y mira, y me hago esto y lo otro y tal. Bueno, pues eso pues nos parece muy bien. Ahora, no lo hacemos siempre. No. Nani ya lo dice abiertamente, Sí. pero pues nosotros ya está. Y hablo de reciclar porque sé que es lo que menos me vas a poner ahora mismo. Pero hay cosas peores. Bueno, Soy una pues mala persona, soy como yo soy. quiero aprovechar entonces para ofrecernos, somos muy baratitas para la gira de buenismo. Bueno, si hay. Hombre, sí hay, habrá. Estamos Bueno, vamos a ver nosotras. cómo nos organizamos entre nosotros primero Ya, y luego claro. lo vemos. Ojalá, Porque- yo creo que sí, ¿no? Puede No, ser. yo soy el reacio de los tres. ¿Por a qué? la gira. Porque me parece agotador. Porque yo he estado en teatros mucho más Ya. que ellos dos y ellos lo ven jiji jaja y luego ¿quién organiza el directo de Danos Tiempo? Gemma y mi hermana. Y ellos llegan, mira qué guay todo. Vale, pero necesitas a alguien que te haga todo esto porque es muy agotador y no es fácil. Entonces estamos en ello. Habrá, pero Bueno, nosotras... Luces, sonido... lo que haga Lo falta. que, ¿no? lo que haga falta. Eso Vamos a es. ir cortando porque se podría tirar aquí hasta las 10 de la Vale. noche diciéndote piropo. Y gusta escuchar, pero... Hombre, yo podría aguantar más. Ahora mientras recogemos y tal podéis seguir. Pues nada, ya estaría. O Ya sea, estaría, si hay vale, algo que perfecto. tú quieras contarnos, que quieras No, ya decir, creo que he hablado demasiado ya. que va, está súper No bien. os desaniméis y- con mis reflexiones. Yo solo quiero relativizar la importancia de lo que creéis que hacéis y de lo que creemos que hacemos. No somos tan importantes. Y hay otros trabajos muchísimo más importantes, o igual de importantes, o igual de poco importantes. Entonces, lo importante es estar bien y seguir tirando para adelante. O sea, ese es el espíritu. Tomamos nota porque además nosotras hablábamos antes de ayer del momento creerse importante y de echarte todo a la espalda porque te crees importante, al final es un acto de egoísmo puro. Hay mucho de narcisismo, sí. Total. Y nada, tomamos nota del consejo. Muchas gracias por haber venido. Nada, hombre, a vosotros por haberme invitado. Y a ti por estar aquí, amiga. Gracias, Burke, porque eres ejemplo de humildad, perseverancia y generosidad. Gracias por recordarnos que hay que ser valientes y arriesgar, que tener miedo al fracaso es humano y que incluso el talento es suerte porque no depende de ti. Gracias también a Cele Díaz y Edu Munilla de Universo Media por producir este podcast, y a Pedro Cerezo y Cristina Bravo, que se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa para que luego tú te puedas hacer una idea de lo que vivimos grabando.
Podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com. Gracias también al espacio Universe del Hotel Oliyu de Atocha, que desde el principio ha apostado por conversar y nos cede sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y gracias a ti, que decides darle al play en Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, gemaescudero.com o donde sea que escuches podcast. Te recuerdo que puedes compartir, mencionarme o contarme qué te ha parecido en mi Instagram, Gema Escudero. Te espero en el siguiente. Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.